Este programa es presentado por tucasaenflorida.com, Grupo Sí España, servicio integral para España, Venezuela Food and Tradition, en el corazón de la calle 8. Patricia Poleo en Agárrate, opinión estremecedora. Buenas noches, bienvenidos a Agárrate. Bueno, comenzando con una mala noticia. Esta noche, aproximadamente a las 7 de la noche, el Tribunal 17 de Control de Caracas ha decidido privar de libertad al dirigente estudiantil venezolano Vilca Fernández. Ayer tuvimos a su abogado Alonso Medina Roa aquí en Agárrate, lo entrevistamos en privado. Él nos había dicho que lo más probable era que no le dieran la libertad el día de hoy a Vilca Fernández, y lo más grave de todo esto es que ha sido trasladado a la sede del SEBIN, que es la Policía Política en Plaza Venezuela. Es la cárcel que se conoce como La Tumba. Se han hecho innumerables reportajes acerca de cómo se violan los derechos humanos en esa cárcel, y hasta allá fue conducido Vilca Fernández. Además tenemos la información de que fue torturado. Hay personas, funcionarios, que nos han dicho que estuvieron presentes en el traslado desde Mérida, donde fue capturado Vilca Fernández, hasta Caracas, que tenía la piel morada y que había sido sometido a golpes. Vilca, como lo dijo ayer su propio abogado Alonso Medina Roa, es un romántico de la libertad, un luchador. Estuvo más de un año en la clandestinidad. Se presentó por voluntad propia, decidió presentarse en el SEBIN por la orden, la citación que tenía. No ocurrió nada, lo dejaron en libertad, lo dejaron irse después de que prestó su testimonio, dio sus declaraciones, y pues ahora finalmente lo han capturado. En un momento en que en Venezuela se debate el tema de la ley de amnistía. Hoy en la Asamblea Nacional se estuvo discutiendo ya la realidad es que podría ser aprobada pronto, pero vemos cuál es la actitud del gobierno. Tienen ustedes las imágenes del momento en que Vilca fue detenido en Mérida. Bueno, vamos a comenzar con el tema central del día de hoy, lo que ocurrió ayer en Iowa, las elecciones aquí en Estados Unidos, hacia dónde van, y la sorpresa que dieron los resultados del lado republicano, que todo el mundo esperaba que Donald Trump fuera el que saliera ganador en Iowa, y resulta que no. Para eso tenemos nadie mejor que Vilma Petrach para que nos analice lo que pasó ayer en Iowa. Gracias, sí, Vilma, por estar aquí. Gracias por invitarme. Bueno, sí, la verdad es que yo creo que el tema central, aunque este es un tema muy central, es por supuesto la crisis humanitaria de mi país, y yo sé que tú la cubres constantemente, sí. Y bueno, no quería dejar pasar ese momento para decirle, obviamente, a nuestra gente que estamos muy solidarios y muy pendientes y muy ayudando en todo lo que podamos a nuestras familias, a nuestros amigos y a nuestros compatriotas. Bueno, que gracias a Dios estamos aquí, y sí, que hay muchos venezolanos fuera, porque en este momento tenemos que estar la diáspora está ayudando mucho en este momento. Es el exilio, el que está, la familia que está afuera, la que está ayudando a mandar medicinas y a tratar de, en lo que se pueda, de proveer, hasta que cierren eso también, Vilma, hasta que digan ya no se recibe más. La crisis humanitaria es inminente, ya está, no está declarada, pero es obvio que está. Y creo que lo declara abiertamente ya la Asamblea Nacional, y quería un poco apuntar eso antes de comenzar con una parte que también nos concierne a todos, lo que está pasando con la democracia americana, pero quería dejar bien claro que por supuesto ese es el tema prioritario para todos nosotros. Ahora, dos sorpresas, Vilma, sí, que Trump no saliera ganador, sí, y lo otro es los poquitos puntos, creo que es una décima nada más, que Hillary le llevaba por delante a Sanders, ¿no? Una de las cosas que uno tiene que entender del proceso político americano es que no hay candidato inevitable. Le pasó a la señora Clinton en el 2008, le pasó al señor Trump el día de ayer, y le pasó a la señora Clinton también, porque vamos a hablar claro, aquí está pasando algo muy interesante. Primero, ciertamente, vamos a ponerlo en términos agregados. La verdad es que los candidatos anti-establishment salieron ganando ayer. ¿Quiénes son los candidatos anti-establishment? El señor, por supuesto, Ted Cruz. Ted Cruz es uno, claro. Nadie esperaba que iba a ganarle a Trump. Le ganó a Trump, que también es otro anti-establishment, que llegó de segundo. Y uno que está in between, como diríamos, en el medio, porque es anti-establishment, pero digamos que el establishment republicano lo ve como su tabla de salvación, que es el señor, nuestro querido, para muchos de nosotros aquí del sur de la Florida, sí, Marco Rubio. ¿Okay?
Pero, por otro lado, el 9%, creo que sí, Carson logró 9% exactamente, que es otro candidato anti-establishment, y 5% lo logró Rand Paul. De manera que tú ves que realmente lo que está acaparando el voto republicano en este momento son los candidatos anti-establishment. Pero si lo vemos por el lado demócrata, resulta que el señor Sanders, ellos quedaron técnicamente empatados por una ínfima cantidad. Se podría decir que la señora Clinton tuvo una victoria pírrica, porque realmente el señor Bernie Sanders hizo un extraordinario papel y le empató con ella. Dicen que va a ganar en New Hampshire. Y sí, así como que también, es la próxima, ¿no? Exactamente, la próxima, que es el lunes de la próxima semana, vamos a ver entonces una batalla muy fuerte, porque New Hampshire también es un contexto distinto a Iowa. Vamos a hablar un poquito de por qué Iowa fue importante. Primero, es la primera contienda, es un caucus. ¿Qué significa el caucus? Son los que llaman asambleas de electores, donde se reúne la gente a escuchar a los candidatos y a deliberar entre ellos. Un proceso muy particular. En el caso, por ejemplo, republicano, son votaciones secretas. En el caso demócrata, discuten entre ellos. En el mismo salón se distribuyen los distintos grupos que apoyan cada candidato y lo eligen de una manera no secreta, sino por una suerte de deliberación. Pero es un proceso muy interesante. No se trata propiamente, repito, no es una primaria. La primaria la vamos a ver ya en el caso de New Hampshire. Es un caucus, es una asamblea de la semana ciudadanos. pasada tuvimos aquí a Pedro Roy como analista, y él decía que era importante porque era la primera. Es y la entonces, primera. A la primera de 71, porque quiero que sepa, porque era esta la es una primera carrera de obstáculos. Lo que pasa con la nominación de los candidatos, lo que pasa es que esto es un momento muy sui generis para el proceso político americano. Por lo que yo te decía, está el candidato anti-establishment. En general, el sentimiento anti-establishment es muy fuerte. La gente está frustrada con la clase política. Nosotros ya sabemos a dónde puede conducir ese proceso, porque lo hemos vivido en carne propia. Creo que el hecho de que Trump quisiera hacer una suerte de hostile takeover, de como tomarse el partido, siendo que no es propiamente, y yo creo que mucha gente lo sabe, nadie lo no es siente un republicano. Es más, la gente de Iowa un poco se lo dijo, a pesar de que llegó de segundo, de todas maneras fue una derrota porque él nunca había sido él no pensaba que iba a ser derrotado. ¿Pero qué pasa ahí entonces con los sondeos? Bueno, te porque voy a los sondeos explicar. decían otra cosa totalmente porque diferente. Lo que se contaba es que él iba a traer a los nuevos votantes. Y resulta que votaron mucho más que en las elecciones pasadas en este caucus. De 122,000 subió a 185,000, pero salieron votando por otra opción que además fue subestimada en un sentido. Él iba de primero y luego Trump lo supera. Me estoy refiriendo a Ted Cruz. Pero el señor Ted Cruz le ganó en dos cosas muy importantes: organización, y además hizo lo que llaman el análisis de datos. Es decir, él se enfocó en quiénes eran los votantes y desde muy tiempo atrás su propio padre, Rafael Cruz, estaba haciendo campaña. Acuérdate que su padre es pastor evangélico. Ese es el votante republicano ahí es sumamente religioso. Entonces él se enfocó en ese grupo y además tenía alrededor de 12,000 personas haciendo campaña. Se llevó a 1,500 personas aproximadamente a los precintos, de manera que el hombre tenía una organización grassroots trabajando y operando. Por otra parte, te repito, es un electorado republicano, conservador, evangélico. Ahora, ¿qué pasa con el señor Trump? Un hombre que se ha divorciado y casado varias veces, creo que 3. Es un hombre que le dice que no le pide perdón a Dios. Es un hombre que ha quebrado descaradamente industrias. Entonces, ¿qué pasa? Digamos, votante conservador. Además de otra cosa, él apela a una división, él apela a la fractura, apela al miedo. No estoy diciendo que el señor Ted Cruz no haga lo mismo. Surge entonces un tercer candidato que se pone en las grandes ligas. Y vamos a hablar ahora de
Lo que pasa porque evidentemente Trump y Cruz están apelando al mismo tipo de votantes, solamente que uno es mucho más rigurosamente conservador y el otro no lo es. El otro se puede decir que es un fake, es por lo menos un farsante desde el punto de vista de lo que significa el conservador republicano. Eso no pasa con el señor Marco Rubio. ¿Qué pasa con Marco Rubio? Es el candidato más joven, como dicen, decían que no tenía suficientes canas y aquí estoy, decían que mis botas eran un poco altas y aquí estoy, como diciéndole, un muchachón, ¿qué vas a hacer en esto? Para que le diera paso al que supuestamente era el candidato favorito del establishment, que era Jeb Bush. ¿Qué hace? Se va, primero él no quiso inflar ni su equipo de campaña las expectativas. ¿Qué hicieron? Se mantuvieron como, bueno, si logramos una buena presencia vamos a estar contentos, pero logran no solamente una buena presencia, literalmente empatan con el señor Donald Trump. Sin tener primero sin ser tan negativo, es un candidato que habla de optimismo, es un candidato que habla de futuro, es un candidato que habla de unificación de un partido que hoy está dividido, es un candidato que apela tanto al que está descontento con el establishment como al que está en el establishment que está asustado. De manera que pensemos en la estrategia que está haciendo Marco Rubio. Ahora, Marco Rubio está haciendo una estrategia que le llaman la 3-2-1. ¿Qué significa? Llegó de tercero en Iowa, llegó de segundo en New Hampshire y llegó de primero en Carolina del Sur. ¿Es posible eso? Mira, yo creo que sí. Es una estrategia ¿Y eso interesante. al final en la sumatoria qué significa? Bueno, que pudiera ser el candidato, ¿por qué no? Y además, creo que incluso la señora Clinton le temería mucho más a un Marco Rubio que a un Ted Cruz. Ted Cruz es un individuo que está demasiado a la derecha. Marco Rubio está más hacia el centro, ha logrado capturar el voto conservador porque evidentemente él se tuvo que mover más a la derecha para decir yo soy muy cristiano, yo no creo en el aborto, todas estas cosas, pero evidentemente tiene una agenda mucho más amplia. Además, su propia forma de apelar al votante no es una forma de divisionista y creo en ese sentido que pudiera ser la alternativa para el establishment. En cuanto al tema de inmigración no lo afectan. Mira, lo que pasa, bueno, esta es la agenda de Trump. Apelar al miedo, apelar al temor al inmigrante, al inmigrante que puede venir a quitarnos los trabajos, a violar a nuestras mujeres o a hacer actos terroristas, porque es lo que él está haciendo. Pero sin embargo, por favor, Marco Rubio encarna al inmigrante exitoso, al hijo de inmigrantes exitosos que puede llegar, porque bueno, es hispano, abiertamente hispano, no como Ted Cruz, que es un hispano que no habla español. Sí, no, Marco Rubio creo que encarna mucho más al hispano exitoso, evidentemente, en los Estados Unidos. Ahora, fíjate, y encarna la lucha contra el comunismo. Además, él es otra cosa, en ese sentido es más establishment republicano, porque es un línea dura en materia de política exterior, considera que Estados Unidos no puede retirarse del mundo. Tiene en materia migratoria lo que está diciendo, creo que lo dijo, el sistema está roto y hay que arreglarlo. Ahora, no quiero que quede como que yo estoy haciendo campaña por un candidato. No, lo que pasa es que evidentemente está buscando reconciliar un partido que está en problemas, sin duda. Porque de nuevo las instituciones políticas están en problemas en los Estados Unidos, me refiero a los partidos. De eso vamos a hablar al regreso de esa crisis y también de lo que está pasando en el Partido Demócrata. Okay. Vamos a ir a un corte, pero antes vamos a hablar del momento de escoger hogar de la mano de tucasaenflorida.com. Es una compañía de real estate fundada por venezolanos que saben lo que te gusta. Prestan el servicio de venta y alquiler de casas, apartamentos y todo lo que necesitas para vivir en la Florida. Te hacen las remodelaciones a tu gusto. Si quieres construir, te hacen tu casa a la medida de tus necesidades. Si compras inmuebles para alquilar, ellos te los administran. Tucasaenflorida.com funciona como un motor de búsqueda de inmuebles y propiedades. Y cada persona puede ingresar en la página web y desde allí buscar y encontrar las propiedades con características, precios, disponibilidad y fotos actualizadas. Su página web es www.tucasaenflorida.com. En Instagram son @tucasanfl, en el Twitter @tucasaenflorida. Tienen una página, un correo electrónico que es info@tucasaenflorida.com. Y 3 números de teléfono que puedes llamar, uno directamente desde Venezuela, que es el 212-771-0568, el 561-927-5412, lo marcas desde Estados Unidos, y desde Perú, el 718-5028. Vamos a ir un corte y al regreso seguimos con Vilma Petrache y este tema que, bueno, ya este año son las elecciones para presidente aquí en los Estados Unidos, así que vamos a ver qué pasa. Agárrate con Patricia Poleo.